Ahora continuamos con las características técnicas. Entonces tenemos acá. Vamos a aumentar un poquito. Acá. Entonces tenemos las características técnicas allí. Vemos acá el número 3 es la distancia entre ejes. La distancia entre ejes es de 2670. Pues tenemos acá la distancia entre ejes, entre este y este. Tenemos también el ancho de la pierna, que es esto de acá. El 9 y el 10. Ahí lo tenemos, 9 y 10. Entonces vamos a mirar cuánto es el 9 y 10, el ancho entre las piernas. Entonces la distancia de la pierna del de adelante es el 9 y la del de atrás es el 10. Entonces tenemos espacio entre piernas, asiento delantero, 870 milímetros, es bastante amplio, y el de atrás tiene 875. Tenemos acá el largo total, 4655. Volante delantero, el número 2, dice 955. Vamos a ver cuál es ese volante delantero. Número 2. O sea, la distancia desde la parte delantera del vehículo hasta la llanta. Entonces tenemos acá el eje delantero, perdón, la parte delantera del vehículo y la llanta. La distancia entre ejes ya la vimos. Y ahora, entonces este de acá es el número 4, es el volante trasero. Entonces la distancia al volante trasero es, o el voladizo que llamamos acá, es de 1030. La trocha delantera 1540, la trocha trasera también es 1540. La trocha entonces es la distancia frontal esta es la trocha, la número 8. El número 7 es el ancho total del vehículo. Tenemos un ancho total de, número 7, de 1800. Bien. Vamos a disminuir un poquito para poder mirar. Eso, ahí quedó un poquito mejor. Eso, me habían dicho que la letra se veía muy distorsionada, pero es por el tamaño. Entonces ahí ya se ve un poquito mejor, aunque se ve mejor grande. Eso, ahí se ve mejor. Bueno, entonces tenemos acá. Esas son las dimensiones. Espacio de cabeza. Eso es muy importante. Nos tiene que quedar un espacio de cabeza. Entonces dice acá, ¿qué número está el espacio de cabeza? 11 y 12. Entonces 11 y 12. Dice allí. Entonces en el asiento delantero tenemos 995 y 940. Y acá me dice
la comparación entre la Outlander PHEV y la común. Entonces vemos que la PHEV tiene un poquitico más que la común. Vamos a ver el asterisco. ¿Qué significaba el asterisco? El vehículo con techo solar. Entonces el vehículo con techo solar va a tener un poquitico menos. Pero la PHEV viene sin techo solar, sin sunroof. Entonces vemos ahora especificaciones generales, datos generales y especificaciones. Entonces, peso del vehículo en kilogramos. 1810 kilogramos. Sin opcionales, con todos los opcionales, 1872. Peso bruto del vehículo, 2310. El otro día me hacían una pregunta, que qué diferencia había entre la PHEV y la Outlander común y corriente. Entonces miramos los pesos brutos de ambas, porque resulta que la PHEV tiene una serie de elementos que no tiene la normal. Una serie de controles, tiene la batería, tiene los aires acondicionados, bueno, tiene todas esas cosas del sistema eléctrico. Entonces dice uno, y entonces tiene dos motores, entonces va a tener más peso. Pero algo que hay que tener en cuenta es que la Outlander común y corriente, no tiene caja de cambios. Al mirar los dos pesos brutos, la PHEV pesa 100 kilogramos más que la Outlander común y corriente. Esa es la diferencia. Entonces, realmente no hay diferencia sustancial. El peso bruto del eje delantero, 1160, peso bruto del eje trasero es 1255 kilogramos. El peso bruto combinado son 3890. La carrocería, entonces acá habla de qué es lo que va a hablar. El radio de giro de la carrocería es de 5.73. Las ruedas de 5.3. La capacidad de pasajeros es de 5 pasajeros. Listo, tenemos 5 pasajeros. Entonces acá tenemos el motor de gasolina 4V11. Es un motor ahí lo estamos viendo. Motor a gasolina 4V11. Tiene un compresor eléctrico del climatizador. Entonces decimos que el motor de gasolina 4V11 es de 2.0 litros adaptado para el uso del vehículo PHEV. Él mismo cuenta con una correa de impulsión sencilla para conducir la bomba de agua. El compresor eléctrico del climatizador se atornilla por ménsula al bloque del motor, pero su operación es independiente al cigüeñal. Algunas especificaciones
del motor 4V11, el desplazamiento total es de 1998, relación de compresión 10.5, salida máxima bueno, el par máximo en newton metro, entonces 190 newton metro por a 4500 rpm, el combustible RON 95 o más. Entonces tenemos nosotros el transeje, motor eléctrico delantero y generador. Entonces tenemos acá el motor a gasolina, motor eléctrico y el motor eléctrico delantero. Bueno, entonces el transeje delantero es la masa de montaje del motor de gasolina, el motor eléctrico delantero y el generador de corriente. Eso es lo que se llama el transeje delantero. El montaje del motor a gasolina, el motor eléctrico delantero y el generador de corriente. Entonces tenemos que el motor delantero tiene una salida máxima de 60 kilovatios, un par máximo de 137 Nm y una salida máxima de 70 kilovatios. La operación del vehículo eléctrico a través del transeje delantero se hace posible por la unidad de conducción de potencia, la llamada PDU, que incorpora la unidad de control del motor eléctrico delantero, la FMCU, y la unidad de control del generador, GCU. El mecanismo de estacionamiento se activa por el actuador eléctrico del estacionamiento para bloquear-desbloquear el eje de transmisión. Entonces es mediante un trinquete, acá vemos el trinquete, que él funciona. Entonces se acciona mediante un motor eléctrico que me hace mover esta palanca de acá hacia adelante y hacia atrás y me mueve el trinquete. Las ruedas delanteras son propulsadas por un motor eléctrico a través de un transeje trasero de engranajes de reducción. La operación del conjunto del tren propulsor trasero se hace posible por la unidad de control del motor eléctrico trasero, RMCU. La misma se ubica en el compartimiento de carga debajo del tapete.
Al lado izquierdo encontramos el cargador a bordo, el cual convierte la corriente casera en 300 voltios DC para cargar la batería de conducción de 300 voltios. En el compartimiento, la carga también se almacena, en el compartimiento de carga también se almacena una batería de 12 voltios para alimentar la corriente a las unidades de control de baja potencia y para los accesorios de 12 voltios. Esta batería se carga por medio de la porción del convertidor DC a DC del cargador a bordo, el OBC, antes mencionado, el cual reduce el voltaje de 300 voltios DC a entre 12 y 14 voltios DC para poder cargar esta batería que se encuentra en la parte de atrás debajo del tapete. En caso de que la batería de 12 voltios se descargue, es posible iniciar la marcha del Outlander PHEV al darle una carga de corriente externa. Esto es, al cargarla con una batería externa como se hace con el vehículo común y corriente, con los vehículos normales. Bien, ¿qué sucede? Que la CPU, la EQ del motor eléctrico, tanto del motor eléctrico delantero como del motor eléctrico trasero, no funciona si no tiene la batería de 12 voltios carga. Entonces, en la caja de fusibles, que se ubica al costado de la unidad de control de potencia, en el compartimiento del motor, hay una tapa de acceso que expone la conexión del positivo de la batería auxiliar, o sea, la batería de 12 voltios, para correr accesorios. Entonces ahí es donde se le conecta el positivo y el negativo se va a conectar a la base del motor o a la masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería muy engorroso tener que ir atrás, quitar el tapete con un montón de tornillos para poder tener acceso a la batería de 12 voltios. Entonces, levante la tapa, conecte el caimán de puente positivo, conecte el cable de masa a la ménsula que se instala frente al tanque de almacenamiento. Aquí está, vean. Acá. Inicie la operación de la PHEV con el botón de potencia y, si fuera necesario, apretando el botón CHRG para que inicie el motor de gasolina y el generador. Luego, desconectar el puente de corriente eléctrica y cerrar las tapas en la caja de fusibles. El paquete de la batería se empaca con una cubierta superior de metal y una bandeja inferior de plástico que tiene altas propiedades resistentes al agua, a las vibraciones, al polvo y al calor. La batería se compone de 80 celdas de iones de litio conectadas en serie que producen el voltaje total de unos 300 voltios y de corriente directa y de energía total 12 kilovatios hora. La salida de la batería de 300 voltios se utiliza para propulsar los motores eléctricos delantero y trasero, correr el compresor del acondicionador, suministrar corriente al calefactor de cabina cuando se equipa con calefactor y accionar el generador para que trabaje como motor de arranque. Entonces ya hemos visto ahí varias veces que el generador funciona como motor de arranque. Entonces tenemos la energía eléctrica, aparece allí el cuadro, nuevamente 12 kilovatios hora. Tenemos un voltaje total de 300 voltios, un número de celdas 80 celdas, la batería es de ion litio. Entonces vemos que está montada
de a 2 módulos, cada módulo de 8 celdas, o cada caja de 2 módulos, y tiene 5 cajas, para un total de 10 10 por 8, 80, para tener las 80 celdas. Bien. Durante la carga rápida o cuando se ilumina el indicador RIDI, grandes corrientes se mueven a través de la batería de conducción. Esto hace que las temperaturas en la batería de conducción aumenten fácilmente. Para enfriamiento se integra un ventilador y un evaporador conectado al compresor del aire acondicionado, los cuales refrescan el interior del paquete de la batería. Esto significa que para cambio de baterías hay que descargar el refrigerante del acondicionador y que el sistema del acondicionador debe estar funcional al momento de la carga u operación. El freno delantero es de disco ventilado de 16 pulgadas. Freno de disco sólido en la rueda trasera de 16 pulgadas. Con sistema antibloqueo de frenos ABS, control de tracción y estabilidad. La asistencia de arranque en pendiente facilita el arranque en una pendiente cuesta arriba, evitando que el vehículo se desplace hacia abajo. El sistema del ABS mantiene la fuerza de frenada durante aproximadamente 2 segundos cuando mueve el pie del pedal del freno al pedal del acelerador para evitar que el vehículo se ruede hacia atrás después de liberar el pedal del freno. Me están preguntando acá que cuánto es el tiempo de conexión para carga. Son 45 minutos cuando carga a gasolina. En carga rápida. Y son más o menos de 7 a 8 horas en carga lenta. El control de tracción detecta por medio de los sensores de velocidad de ruedas cuando una rueda pierde tracción y gira libremente. A través de la bomba hidráulica del sistema antibloqueo de frenos, pulsa el freno de la rueda que está en giro libre para transferir la potencia por medio del diferencial a la rueda opuesta que tiene la tracción. El control de estabilidad que es ASC o Active Stability Control, identifica cuando la carrocería en movimiento está perdiendo la estabilidad direccional en su eje vertical. En inglés se llama yaw.
y a través de la bomba hidráulica del sistema antibloqueo de frenos pulsa cualquiera de los frenos para crear una contrafuerza que contrarresta la dirección de inestabilidad de la carrocería, haciendo así una carrera segura. Esto se le conoce como Active Yaw Control, propiamente traducido como el control activo del giro sobre el eje vertical. Esto es lo que nosotros llamamos como Supercontrol toda rueda, o SAWC. La Outlander PHEV combina el sistema antibloqueo de frenos, el control de estabilidad activo ASC, el control de giro sobre el eje vertical AYC y la operación 4WD del doble motor para incluir el Super All Well, que significa supercontrol de toda rueda, o sea, lo que está allá arriba. Entonces, el SAWC en la Outlander PHEV. El SAWC mejora la conducción, el giro en las curvas y la estabilidad del vehículo a través de la totalidad de las condiciones de conducción al controlar. Al controlar comprensiblemente el doble motor 4WD, el control activo de giro en el eje vertical AYC, el sistema antibloqueo de frenos ABS y el control de estabilidad activo por medio de la bomba hidráulica ABS.